Bienvenidos, bendiciones, estamos listos para continuar nuestro estudio bíblico, continuando con el libro de Oseas en el capítulo 13 esta vez. Estamos ya a 2 capítulos de terminar este libro y estamos viendo que hay bastante exhortación, bastante reprensión. Es una época donde el Señor ya estaba enviando el juicio hacia la casa de Israel. Y es que habíamos visto que el Señor durante mucho tiempo envía a sus profetas para exhortar, para anunciar las consecuencias de la desobediencia. Pero el pueblo hace caso omiso. No presta atención a la exhortación del Señor. Hasta que llega el punto, el momento, el límite, donde el Señor dice, basta, hasta aquí. Y entonces viene el juicio, viene el castigo, viene la consecuencia por esa desobediencia. Pues bien, vamos a irnos entonces al capítulo 13. Veamos cómo empieza. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Aquí cuando está hablando de Efraín, y por supuesto está hablando de la tribu más importante, ¿sí? De la casa de Israel. En la tribu de Efraín estaba Samaria, que era la capital de Israel. Y esta tribu era muy fuerte. Dice, todos le temían, le respetaban. Pero pecó adorando a Baal y murió. Sí, eran personas muy fuertes, muy fortalecidas, pero el pecado destruye. No importa qué tan fuerte sea la persona físicamente hablando. Si esa persona peca, es destruida. Y eso es lo que dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, pero pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Además de adorar a Baal, añadieron más pecado, haciendo de su plata, ¿sí? De la plata, de ese metal, hacían obras de fundición, hacían ídolos, hacían imágenes. Y no solamente eso, sino que enseñaban a otros a adorar imágenes. Y algo interesante que dice aquí, que de su plata, veamos el verso 2, de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes, según su parecer. Y eso pasa cuando no hay lectura de la palabra. Cuando uno no lee la palabra, lo que le parece bonito hace, lo que le parece correcto. Pero en realidad la palabra es la que nos dice qué es correcto y qué no es correcto. No es simplemente hacer las cosas por mero entendimiento, ¿no? Yo entiendo que esto es así, pero lee la Biblia, de pronto estás equivocado. Entonces ellos, según su entendimiento, hicieron ídolos, formaron esa tradición, si se quiere, esa costumbre de subir a los montes donde estaban los templos paganos a adorar esas imágenes. Y los papás enseñaban a sus hijos a adorar esas imágenes. Así tienes que hacer, así tienes que adorar, así tienes que traer una ofrenda para el ídolo. Claro, ellos no decían ídolo, ellos decían Dios. Tienes que llevar a Dios, y claro, en realidad estaban adorando imágenes. Y los hijos aprenden eso. Y de pronto se olvidan todos de la palabra, se olvidan todos de lo que el Señor había ordenado, y obviamente se encuentran en pecado, porque ellos
creen saber más que la Biblia. Eso es lo que pasa cuando una persona dice, yo voy a vivir como a mí me parece correcto sin leer la Biblia. Está diciendo, bueno, yo soy más sabio que la Biblia. Una persona que es humilde dice, no según mi parecer, Señor, sino según tu palabra. Entonces se ponen a leer la palabra y a descubrir qué es lo que realmente el Señor quiere de cada uno. Y allí estaban los de la casa de Israel adorando ídolos, pecando, y los de la tribu de Efraín enseñaban a todos los demás israelitas a cometer pecado, como si fuera algo bueno. Por tanto, dice el verso 3, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Serán como la niebla de la mañana, serán efímeros, pasajeros. Estaban un tiempo en la tierra prometida, pero saldrán de ahí. No permanecerán porque fueron infieles. Dice el verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y eso es lo que el pueblo tendría que entender. No hay otro Salvador sino solamente el Señor. Los israelitas estaban poniendo su confianza no en Dios, sino en sus ídolos, en sus dioses paganos. Y no solamente en sus dioses paganos, también ponían su confianza en sus reyes, en sus gobernantes. Y en vez de poner la confianza en el Señor, es que si una persona no vive conforme a la palabra de Dios, ¿cómo va a poner su confianza en Dios si está haciendo las cosas mal? Pero una persona que vive conforme a la palabra de Dios está respaldada. Tiene fundamento. Esa es la ventaja. Cuando alguien vive conforme a la palabra de Dios, está sobre el fundamento firme, está bajo el respaldo y la cobertura de Dios. Tener la cobertura de Dios no es una idea nada más, no es una mera idea, así como que sí, tengo la cobertura de Dios. No, la persona que obedece la palabra de Dios y camina conforme a la palabra de Dios, esa persona tiene el respaldo, tiene la cobertura. De otro modo, si se sale de la palabra de Dios, por más de que parezca algo bonito, por más de que le parece muy solemne y sublime adorar imágenes y postrarse ante las imágenes, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Si la palabra dice que está mal, está mal. Si la palabra dice que algo es pecado, aunque a nosotros nos parezca bonito. Aunque hayan costumbres o tradiciones en nuestros países que parezcan tradiciones espirituales que agradan a Dios, si la palabra dice que está mal, que eso no le agrada al Señor, entonces es algo que deberíamos dejar por completo y obedecer lo que dice la palabra. Ahí está, dice: yo soy el Dios verdadero, yo te he sacado de la tierra de Egipto, no conocerás otro Dios aparte de mí. Y hay un sinfín de dioses paganos, incluso en este tiempo. Han escuchado hablar del Dios de la fortuna, el Dios de la tierra, ¿no? Hay diferentes tipos de dioses, el Dios Sol. No sé, cada país tiene, ¿verdad?, sus deidades. Y adorar a eso o venerar a esas deidades es abominación delante de Dios. Solamente poner nuestra confianza en el Dios verdadero, en nada más. Dice entonces en el verso 4, habíamos leído, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos
se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Y sí, el Señor los bendijo, el Señor les proveyó todo lo que necesitaban, les dio abundancia en la tierra prometida. Pero ellos, lejos de dar gracias a Dios, se ensoberbecieron, inflaron su pecho. Por nosotros tenemos toda esta prosperidad. No fueron agradecidos. No se acordaron de que de Dios viene todo y de Dios es todo. No es que nuestra capacidad, es que somos muy inteligentes, muy capaces. No, en el pueblo de Dios es la gracia de Dios. El Señor es el que nos da todo. Realmente. Y dice, bueno, su corazón se ensoberbeció, estaban repletos, fueron a comer pastos deliciosos y estaban llenos, saciados y se ensoberbecieron. Y por esta causa se olvidaron de mí. Verso 7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Oh, qué terrible. Se las verán conmigo. ¿No quisieron ser pueblo de Dios? Entonces están luchando contra Dios. No hay término medio. O estás con Dios o no estás con Dios. Y Dios no está contigo. Es así de sencillo. Cuando una persona rechaza al Señor, rechaza su palabra, el Señor no está con esa persona. Y sí, el Señor puede darle oportunidad y tiempo para que llegue a arrepentirse. Pero si esa persona no se arrepiente, no hay más esperanza. Y en el verso 9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Sí, estás Israel, estás perdido, pero en mí está tu ayuda. Muchas veces nosotros podemos reconocer, sí, Señor, estoy perdido. Y sabemos que en Dios está nuestra ayuda. Pero ¿cómo vamos a ir a pedir ayuda al Señor? Acuérdese que no es simplemente hablar por hablar. Nuestras acciones tienen que manifestar, reflejar lo que realmente anhelamos. Si yo digo, anhelo conocer a Dios, pues mis acciones tienen que reflejar eso. Buscar su palabra, orar al Señor, escudriñar lo que el Señor quiere de su pueblo, conocer más qué es lo que el Señor enseñaba a su pueblo, qué es lo que el Señor quiere de mí. Y así, leyendo la palabra, estudiando la palabra, profundizando, ahí se refleja que realmente anhelo conocer a Dios. Pero si yo digo, anhelo conocer a Dios, pero, sí, no, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Esas acciones están reflejando lo que realmente hay en el corazón. Si no le doy importancia a buscar a Dios, es porque realmente no anhelo encontrar a Dios. El que busca, encuentra. Si no buscamos, no encontramos. Y así decía, verso 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. En mí, no en nadie más. Dice el verso 10, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Recuerda, hemos leído, ¿no? En 2 de Samuel, cuando el pueblo pedía rey.
El Señor había establecido a su pueblo de tal manera que su pueblo obedezca a Dios, obedezca la palabra de Dios. Por eso es que el Señor había dado leyes y estatutos y mandamientos. Y el pueblo tenía que vivir teniendo a Dios como rey, obedeciendo a Dios como el rey de Israel. Pero no, el pueblo quería poner su confianza en un hombre. El pueblo necesitaba algo que sus ojos físicos puedan ver. Y exigían rey, querían rey como las otras naciones. Y ahora dice, bueno, ahora estás perdido, Israel. Ahora, ¿de dónde viene tu ayuda? ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está ese rey que tanto pedías? Esos reyes que ustedes escogían. ¿Dónde está ese rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor. Sí, el Señor escogió primero a Saúl, luego a David, luego a Salomón, pero después de Salomón ya todo se desvió. Y como hemos leído un par de capítulos atrás, ustedes eran los que escogían reyes y ni me consultaban a mí. Y sí, dice, yo te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Sí, el Señor permitió que haya rey. Rey Saúl, rey David, rey Salomón. Bueno, y algunos otros reyes después. Pero en realidad el Señor es el que tenía que ser el rey. Y de hecho, en realidad, el Señor Jesús, la raíz de David, Él es el rey de su pueblo. El Señor Jesús. Y de esa manera es que Dios debe reinar sobre su pueblo. Y nosotros tenemos que ser sumisos a las órdenes de nuestro rey. Sí, somos un pueblo y obedecemos a un rey. Él es nuestro gobierno. El Rey Jesús. Dice en el verso 12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Claro, ya que la casa de Israel estaba en pecado, ese pecado le trae dolores, le trae sufrimiento. Siempre, cuando una persona vive lejos de la palabra de Dios y vive en pecado, siempre acarrea sufrimiento y dolor. No solo para esa persona, sino también para los que le rodean. Y así estaba la casa de Israel, así estaba Efraín. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y es que tenían que renacer como un pueblo que obedece a Dios, como un pueblo que es fiel a Dios, como un pueblo que ama a Dios y ama a su prójimo. Pero no llegaban a eso. No llegaban a nacer. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aquí hay algo interesante, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y este es un versículo profético. Un versículo que nos recuerda a cómo el Señor Jesús nos rescata de la muerte espiritual a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el camino que el Señor ha trazado para que nosotros también seamos partícipes de su resurrección.
hay esperanza para ese pueblo que realmente quiere vivir como Dios demandaba. Sí, porque Dios demanda que su pueblo viva en base a su palabra, en base a sus mandamientos y estatutos. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. No por nada dice la palabra que la salvación eterna es para los que le obedecen. Y dice el verso 15: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. ¡Wow! Esto está muy fuerte. Muy fuerte. Claro que la casa de Israel estaba lleno de israelitas que estaban llamados a ser pueblo de Dios, pero eran pueblo rebeldes contra Dios. Y ellos querían fructificar y multiplicarse, ¿no? Son tan numerosos que, bueno, vamos a seguir aumentando nuestra población. Pero el Señor dice, no, viene un tiempo muy difícil para ustedes. Ay de sus hijos. Terrible el castigo, terrible el juicio que el profeta Oseas estaba anunciando para la casa de Israel. Y de eso se caracteriza todos estos capítulos, todo este libro. Son exhortaciones muy fuertes. Y le echen cara la desobediencia al pueblo. Que porque no obedecen a Dios, que porque no aman a Dios, que porque no aman a su prójimo. ¿Por qué hacen tanta maldad? ¿Por qué hay tanta idolatría? ¿Por qué no le dan importancia a los mandamientos de Dios? Por todo eso es que vienen terribles consecuencias. ¿Y acaso eso no es para que nosotros también aprendamos qué es lo que le desagrada a Dios? Y estamos aprendiendo qué cosa abomina el Señor para no seguir ese mismo camino de pecado, ese camino abominable. Es terrible lo que dice, Samaria será asolada. Samaria es la capital de Efraín y es la capital de la casa de Israel. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Qué terrible. Y luego uno se pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios sufre tanto? Y una vez más, no es que Dios se esté vengando o tenga rencor, sino que es la consecuencia de vivir en desobediencia. Es la consecuencia de no alinearse a las Escrituras, habiendo sido llamados pueblo de Dios, habiendo sido librados de tremenda esclavitud. Y ellos realmente no querían acordarse de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y empezaron a vivir torcidamente, como mencionábamos hace un momento. Cuando una persona vive sin obedecer la palabra de Dios, vive en pecado. Y cuando una persona vive en pecado, llega a su vida dolor, sufrimiento. Y no solamente a esa persona, sino también a los que le rodean. ¿Recuerda? Entonces, eso es lo que estaba pasando en el pueblo. Y bueno, ahí es donde termina el capítulo 13 de este libro profético de Oseas. Como siempre, espero que haya sido de bendición, espero que estemos aprendiendo, que podamos ser un pueblo recto, que podamos ser un pueblo obediente al Señor. Y así podamos caminar en su luz, en la luz, para no caer en el hoyo, en el lodo del pecado.
Bueno, si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones a cada uno.